Bienvenido al segundo programa de la serie La Deidad en la Biblia, donde estamos haciendo una lectura de la banda sonora original, de los textos que nos van a ir aportando un verdadero significado de lo que es la deidad, precisamente en los textos bíblicos. Nos encontramos en el segundo programa de la serie, donde vamos a estudiar sobre todo el capítulo 1 de Génesis y seguiremos leyendo paso a paso cada uno de los datos que este primer capítulo nos aporta en referencia a la deidad. Un estudio riguroso se debe de hacer exclusivamente con los datos propios que nos aportan el capítulo, pues es obvio pensar de que cuando Moisés está escribiendo no hay más Biblia. La primera Biblia es la que componen los 5 primeros libros de nuestra Biblia hoy. Y que cuando empieza a escribir el capítulo 1 de Génesis, no existe nada más que ese texto. Por lo tanto, nos vamos a ceñir exclusivamente a los datos que vamos a extraer precisamente de este capítulo. Iremos viendo cuáles son los datos sobre la deidad que nos aporta este primer capítulo de nuestras Biblias. En un primer acercamiento al texto, nos encontramos que nos dice que en principio es el comienzo de la creación de Elohim, que es el nombre divino que va a aparecer en todo el capítulo 1, no aparecerá otro. El estudio lo haremos aportando las correspondencias gramaticales y filológicas extraídas del texto original. Como primera aproximación, nos encontramos que el verbo crear está en singular y que Elohim está en plural, ya que todos los términos hebreos que terminan en im son masculino plural. Esta idea va a ser importante porque nos va a permitir visualizar algunos detalles que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. La tierra era un caos informe y sobre la cara del abismo la tiniebla. Y el aliento de Elohim se ceñía sobre la faz de las aguas. La fórmula gramatical es la misma. Aliento es un sustantivo femenino singular y Elohim es masculino plural. Aquí tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Creador, que es Elohim del capítulo 1, versículo 1. Estos textos forman una unidad literaria propia. Durante los diferentes días literales de la creación, ya que la fórmula día primero, día segundo, día tercero y así hasta el sexto, en hebreo significan un periodo de 24 horas de tarde y mañana, ya que no es posible entenderlo de otra manera. Llegamos al sexto día, donde vamos a encontrar una particularidad especial sobre el nombre de Dios en el capítulo 1. Lo tenemos en los versículos del 24 hasta el 31, donde vamos a encontrar una de las claves importantes de la naturaleza del término Elohim, analizando cada detalle de los que encontramos en los textos. Y como decíamos anteriormente, del 24 al 31 forman una
unidad literaria propia. Comenzamos simplemente refiriéndonos al versículo 24. Dice, y dijo Elohim, y dijo Dios, produzca la tierra clases de seres vivientes, cada uno de ganado, animal que se arrastra, bestia salvaje, y así es como fue. En primer lugar, en el versículo 24, Elohim está hablando. En el versículo 25 pasa de hablar a actuar e hizo Elohim cada clase de las bestias salvajes. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 26, nos encontramos con una de las claves fundamentales de este primer capítulo de Génesis. Dice literalmente el texto, y dijo Elohim, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. De nuevo vuelve a aparecer la misma fórmula, solo que ahora aparece en una conversación, ya que hagamos a la humanidad a nuestra imagen, es Elohim quien lo está diciendo. El verbo en plural dentro de la conversación nos permite dibujar en este primer capítulo la pluralidad en la deidad. Es verdad que en algunos comentarios, sobre todo que vienen del mundo y círculo unitario, pretenden entender el término hagamos como una colaboración entre Dios y los ángeles. Pero surge una pregunta fundamental. La imagen y la semejanza del versículo 26, ¿de dónde procede? Exclusivamente de Elohim. Y sale de esa conversación en plural, donde las personas de la deidad hablan entre ellas, ya que es impensable, por lo menos bíblicamente en el primer capítulo no lo encontramos, que la imagen pueda ser repartida entre el Creador y seres creados como son los ángeles. Esa idea no aparecerá jamás, no solo aquí, sino en ninguna otra parte de la Biblia. Elohim dijo, es un verbo en singular y un nombre en plural. Hagamos, el texto nos dice que es un plural exclusivo para Dios. La imagen, a imagen y semejanza nuestra. Y quien habla es exclusivamente Elohim. La imagen con la que fue creada la humanidad proviene exclusivamente de Dios. No existe ninguna referencia a ninguna otra actividad. En este versículo, los pronombres en plural son utilizados exclusivamente para la deidad. Y semejanza en una construcción gramatical en femenino singular constructo con sufijo de tercera persona del plural. Y finalmente, el versículo 27 ratifica la idea
de que la imagen de Dios es impuesta sobre la pareja. Dice Génesis 1:27, y creó Elohim al ser humano, a la imagen de Elohim creó a él, macho y hembra, hombre o mujer, creó a ellos. En el texto se muestra claramente la idea de la imagen, la idea que es bueno que podamos pues retener y podamos entender en el texto. Hay una característica en el hebreo bíblico que consiste en admitir los conceptos abstractos sin diseccionar. Esa idea es la que va a ser la base del programa de hoy. Permitidme hacer un pequeño resumen. En primer lugar, Elohim dice en el versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo tenemos en plural. Si nos seguimos hablando de una unidad en la diversidad, esta idea va a ser importante cuando sigamos recorriendo la Biblia y sigamos recorriendo todos esos lugares y textos que seguiremos viendo en el próximo programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos y podremos seguir disfrutando del estudio de la palabra de Dios.